¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Hoy vamos a tener acá en nuestros estudios a la concejal del partido de 3 de febrero, del Frente de Todos, y referente del movimiento Evita, Liz Díaz. Precisamente para hablar de política y del trabajo, y de cuál es la realidad hoy de los movimientos sociales en la Argentina. Vía Zoom vamos a tener una nota con la infectóloga Gabriela Piovano, porque bueno, la segunda ola se viene. No vamos a dar tiempo con estar todos vacunados y qué es lo que tendríamos que hacer ante esto que inevitablemente va a llegar. Y otra nota que también realizamos vía Zoom es con el diputado nacional, Marcelo Koenig. Él es historiador también, es un referente de descamisados y vamos a hablar del 24 de marzo del 76, pero no solo de lo que ocurrió con ese golpe y las consecuencias del mismo, sino también vamos a hablar de Isabel Perón, una figura que está olvidada. Ni siquiera para hablar bien ni para hablar mal, directamente está negada la figura de Isabel Perón. A tal punto que en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada están todos los presidentes de la Argentina menos Isabel Perón. Y me parece que acá hay un tema que el peronismo y la sociedad lo tienen que hablar, que es cuál fue el papel de Isabel Perón, la primera mujer presidente en la historia de Occidente, y que está olvidada. Bueno, esta fue una semana donde, antes de todo, quiero agradecer a todos los televidentes que la semana pasada me mandaron mensajes, especialmente uno de ellos, que no estaba para nada de acuerdo en lo que yo decía. Y obviamente, yo estaba muy poco de acuerdo con lo que él mencionaba, pero había algo que me dijo que a mí me quedó, que es que decía que yo no hablaba del tema de los aumentos, y la verdad que tiene razón. El tema de los aumentos es un tema preocupante. Sobre todo, el aumento de la canasta familiar. Los alimentos se han ido por las nubes. Y esto repercute a todo el mundo, pero mucho más a los sectores más desprotegidos. El gobierno va a tener que tratar de encontrar una solución a esto. Porque, por ejemplo, en este primer trimestre del 2021, la inflación fue de un 12% aproximadamente. Y el aumento a los jubilados, que se va a cobrar a partir de marzo, es del 8,2%. Con lo cual, seguimos perdiendo frente a la inflación. Y este gobierno se ha caracterizado porque una de sus banderas era recuperar el valor del salario. Bueno, no vamos por ese camino hasta ahora. Yo entiendo que la pandemia trastocó todo, dio vuelta a todo, dejó todo patas para arriba, pero el gobierno va a tener que encargarse de este tema, porque si no se logra recuperar el salario, va a ser muy difícil recuperar la economía. Y este círculo virtuoso, donde aquel que trabaje, gane dignamente, gaste, y la economía vaya creciendo y permitiéndonos una vida cada vez mejor. Así que es cierto esto. Otra de las cosas que ocurrieron la semana pasada fue el tema de esta chiquita Maya Peloso, una chica de la calle. Esto de situación de calle a mí mucho no me gusta, una chica de la calle. Y donde puso la pobreza a los ojos de todos los que no la queremos ver. Porque cada vez hay más gente en la calle en la Argentina y ya no nos conmueve esto. Nos hemos acostumbrado lamentablemente a esto. O sea, lo estamos de esa manera invisibilizando. No nos molesta. En el día de hoy, porque este programa sale precisamente el 24 de marzo, se cumplen 45 años del golpe militar del 24 de marzo del 76. En ese momento, el salario de los trabajadores, en ese lejano 24 de marzo del 76, era casi del 50% del Producto Bruto Interno. El trabajador ganaba muy bien en la Argentina. Podía construir su casa, mandar a sus hijos a la escuela. En una generación, gente que por ahí había terminado la primaria a gatas, tenía hijos que iban a la universidad y se recibían. Este ascenso social de la Argentina lo hemos ido perdiendo. Arrancó el 24 de marzo del 76, pero después la democracia no logró hasta ahora poder revertir esta situación. Hoy los trabajadores llevan a su bolsillo aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno.
Esa pérdida de 20 puntos es la pobreza que hoy vemos. En las mallas que están en la calle. Y la Argentina es un barco que con la riqueza que tenemos tendríamos que estar todos arriba de él. No un país donde el 50% esté en el barco y el resto esté nadando y comiendo de las sobras. Esa no es la Argentina que uno quiere. Y el peronismo tiene que trabajar, y este gobierno tiene que trabajar, para ir subiendo a esa gente que está nadando abajo, subirla al barco. Ese es el trabajo que tiene que hacer este gobierno. Por supuesto, mientras estén nadando hay que asistirlos. Pero asistirlos con la idea de subirlos al barco. No de dejarlos ahí permanentemente viviendo de la asistencia pública. Y gracias a Dios, 3 días después de la desaparición de Maya Veloso, se la pudo encontrar en Luján. En manos de otro hombre, digamos, en realidad, aquel que la secuestró también es un marginal, a tal punto que ni sabía que lo estaban buscando. Hacía 3 días que lo estaban buscando y ni sabía. ¿Y saben lo que ocurre? Que lo marginal es marginal siempre y cuando sea al borde de la mesa. Siempre existieron marginales, pero eran tan pocos. Ahora, cuando los marginales pasan a ser tantos, cuando hay un 50% de pobres, ocupa el centro de la escena. Y ya ahí deja de ser marginal. Y cuando se encontró a Maya, Sergio Berni, en una actitud para mí deplorable, puteó directamente a Eduardo Villalba, el secretario de Seguridad de la Nación. Dijo, ¿qué venís a hacer acá de trajecitos, hijo de puta? Vos y tu ministra le hacen mal a la policía, decía Sergio Berni. No me llamaste en todo el día y ahora venís a sacarte la foto. Hijo de puta, te voy a cagar a trompadas. Esto que decía Sergio Berni, a alguna gente le cayó bien. Yo la verdad que siempre desconfié de los Rambos, nunca creí en los llaneros solitarios, y pienso que la seguridad no es cuestión de una persona, ni la solución viene por una persona. Viene por una cuestión global, más generalizada. Porque ya que Sergio Berni quiere hablar de seguridad, yo digo que en la provincia de Buenos Aires seguimos con los mismos problemas de seguridad que antes. Los motochorros están a la orden del día, y yo no veo a Rambo ahí con ninguna solución. Porque también, ¿saben lo que pasa? Que hablar de seguridad con un 50% de pobres no es una utopía, es un oxímoron, algo que no existe. No puede haber seguridad en una sociedad tan injusta. Es imposible. ¿Saben cuáles son las sociedades que tienen seguridad? Aquellas que han logrado que toda su gente participe de la misma, sea parte de esa sociedad, se pueda desarrollar. Cuando todos nos podamos desarrollar, seguramente los grandes problemas de seguridad que tenemos no los vamos a tener. Mientras tanto, es imposible. Porque resolver la seguridad es un plan global que se tiene que llevar a cabo desde distintas puntas. Ahora yo me sigo preguntando, Berni, ¿para quién trabajas vos? ¿Para quién trabaja Sergio Berni con estas actitudes? Y por último, y para terminar, ya comenzó una campaña de intentar privatizar la vacunación. Que haya vacuna para ricos, que la puedan comprar en algún lado, que la subasten. Y algunos incluso dicen, bueno, si somos los ricos los que, a ver, con nuestros impuestos pagamos la vacuna para que todo el mundo se vacune. Y eso estaría bien en una sociedad donde los impuestos lo pagan los que más tienen, pero no en nuestra sociedad. Lamentablemente en la Argentina es una mentira esto. Porque la principal fuente de recursos que tiene la nación en cuanto a cobrar impuestos es a través del IVA, y eso lo pagamos todos, no los pagan los ricos. O sea que acá las vacunas también las pagan los pobres. La vacuna se compra con el dinero que recauda la nación y que recauda de los sectores también más bajos. Entonces no me vengan
con que acá la vacuna la compramos con la plata de los ricos. La vacuna es un bien esencial y en la medida que lleguen, esperemos que todos estemos vacunados. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestra invitada acá en nuestros estudios, con la concejal de 3 de febrero, del Frente de Todos y también referente del Movimiento Evita, Liz Díaz. Gracias por estar acá, Liz. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo esta situación, no es cierto? Desde un municipio que está en manos de la oposición, o sea, que está de Cambiemos, pero vos también estás trabajando en un municipio de Moreno, que es un municipio, digamos, donde está el oficialismo. Son dos municipios totalmente distintos, nada que ver. Pero, digamos, ¿cómo ves vos esta realidad hoy a un año y medio de la... No, un año y medio no, un año, 3 meses, 4 meses de la asunción de Alberto Fernández? Y bueno, lo veo aún con mucha preocupación. Digamos, estamos todavía enfrentando una pandemia que no terminó y un poco yo la diferencia que veo entre dos proyectos políticos distintos, como son el que tiene el PRO en 3 de febrero y Mariel Fernández en Moreno, es básicamente cuáles son las prioridades. Todavía el gobierno de Diego Valenzuela no ha interpretado y ha sabido actuar con políticas públicas activas sobre, para mí, las que son las prioridades más urgentes que tiene el 3 de febrero. ¿Y cuáles son las prioridades, por ejemplo, en Moreno y cuáles son las prioridades acá en 3 de febrero? Y bueno, en 3 de febrero lo que vemos nosotros como prioridad tiene que ver con el arreglo del espacio público y distintas cuestiones que obviamente que nosotros coincidimos que son necesarias, pero también creemos que hay cuestiones urgentes como las situaciones habitacionales para vecinos que realmente nosotros tenemos focos de pobreza en nuestro distrito que son muy preocupantes y 3 de febrero teniendo las cuentas como las tiene y pudiendo poder aplicar políticas públicas activas en relación a eso, en 5 años de gobierno y un poco más, no hemos visto políticas públicas que se hayan implementado en ese sentido. Y un poco el proyecto de Mariel es totalmente contrario, digamos, sino que justamente tiende a poner como prioridad a los humildes y a las trabajadoras de Moreno, que es un distrito también muy postergado y que tiene deudas que 3 de febrero ya saldó con años de peronismo en el gobierno. Entonces, bueno, hay otras agendas que nosotros tenemos que poner en relieve con mucha más fuerza, digamos, que la pandemia desnudó, porque en 3 de febrero se triplicó o cuatriplicó la demanda en comedores, merenderos, ollas populares, y mientras fue la comunidad la que salió a dar respuesta, el Estado municipal brillaba por su ausencia. ¿Y cuál es el rol, digamos, de los movimientos sociales? Habida cuenta que vos también sos del movimiento Evita, que tiene una pata muy grande en la cuestión social, en el territorio, la CETEM en el caso, digamos, los trabajadores llamados informales. ¿Cuál es el rol para vos que tienen que tener las organizaciones sociales?
Bueno, nosotros durante años nos hemos ocupado y nos seguimos ocupando de generar organización comunitaria. Porque si bien nosotros creemos que los recursos están en el Estado y es donde nosotros tenemos que ir a buscar los recursos para poder mejorar la calidad de vida de todos y todas, también existe una gran fuerza en nuestra comunidad y en los distintos actores que históricamente se han organizado para dar solución a sus problemas. Entonces, creo que hoy por hoy el Estado Nacional y el Estado Provincial están trabajando con las organizaciones, ya sea como nosotros, sociales, políticas, comunitarias, con la Iglesia, en muchos lugares también, para poder asistir a todos esos focos de pobreza, de marginalidad, que hemos aumentado muchísimo en los últimos 4 años del gobierno anterior. Creo que en esa sinergia se pueden obtener grandes resultados. Digo, son las cooperativas las que con mayor eficacia pueden construir viviendas, porque está demostrado que es así. Son las organizaciones sociales las que a través de la organización comunitaria pueden dar asistencia alimentaria directa, pueden ayudar a que los niños y las niñas puedan volver a la escuela, asistir a mujeres en situación de violencia. Bueno, distintas cuestiones que nos venimos ocupando hace mucho tiempo. Y también creo que tenemos un rol político, esto de poder marcar agenda de cuáles son los debates que la Argentina tiene pendientes. Bueno, la pobreza, el trabajo informal, cuál es la situación de los trabajadores de la economía popular, que son trabajadores que todos los días crean riqueza y que hoy por hoy también necesitan derechos efectivos. Y bueno, y así con otras cuestiones que hemos planteado durante muchos años y hoy entendemos que es en el gobierno de Alberto y de Cristina en donde vamos a ir encontrando soluciones. Este es un gobierno, digamos, frentista, o sea, con hombres y mujeres provenientes de distintos lugares. Y uno sabe que, digamos, esto hace que haya internamente discusión, y estas discusiones pueden servir al gobierno para empantanarlo o para motorizarlos hacia adelante. ¿Cómo ves la discusión dentro del Frente de Todos, precisamente habiendo, repito, hombres y mujeres que vienen de distintos lugares y que tienen hasta visiones distintas también de cómo afrontar esta realidad? Y mira, a mí me parece que primero que tenemos que poder distinguir dentro de este Frente de Todos cuáles son las discusiones primarias y cuáles son las secundarias, ¿no? Creo que un ejemplo porque se ha dado el año pasado una buena noticia para el movimiento feminista fue la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No todo el Frente de Todos estaba de acuerdo en relación a eso. Ahora, si nosotros tenemos un gobierno popular y a eso le sumamos una movilización social, movimientos políticos, sociales, culturales que están impulsando eso, yo creo que no son solamente las discusiones internas las que van a saldar esa falta de consenso quizá a veces, sino que también me parece que es la sociedad la que tiene que ir impulsándonos a poder justamente saldar eso y generar políticas públicas que transformen a la Argentina. Sí, ahora bien, estás en 3 de febrero, el peronismo es oposición, viene perdiendo 6 elecciones desde el año 2013, que viene perdiendo elecciones el peronismo en 3 de febrero. ¿Cómo se hace para revertir esta situación? Yo creo que hemos tenido una gran experiencia que nos ha enseñado mucho. Creo que la experiencia de las PASO del año pasado fue positiva para nosotros, para el peronismo, para el Frente de Todos, y nos permitió ver que justamente no hay un candidato natural, que justamente es la unidad la que nos permite poder interpretar las necesidades del vecino, darle mejores propuestas y generar un proyecto que sea transformador. Bueno, creo que tenemos que seguir por ese camino, por el camino de la diversidad, pero también, de la diversidad y de la discusión, pero en unidad. Y ese es el desafío de este año, creo yo, que es seguir construyendo unidad y un proyecto político que interprete cuál es la realidad de nuestros vecinos. Sí, porque hay una cosa, ¿no? En 3 de febrero le decimos a nuestros televidentes, porque este programa por todo el conurbano, ganó el Frente de Todos a nivel nacional y a nivel provincial. Sin embargo, a nivel local, la gente eligió a Cambiemos, o digo Valenzuela en este caso. Entonces creo que es una gran discusión que tiene que tener el Frente de Todos en 3 de febrero, porque, digamos, naturalmente la gente no es que está en contra del Frente de Todos.
pero sí debe estar en contra de algunas cuestiones que no se ha sabido manejar bien el peronismo o el Frente de Todos. Sí, venimos desarrollando un proceso de autocrítica y también un proceso que nos ha enseñado nuestros propios vecinos. Yo creo que justamente en todo lo que fue el año pasado, ningún compañero, ninguna compañera del Frente de Todos se quedó en la casa, sino que salimos a asistir, a generar propuestas, desde el Consejo generando propuestas, trabajando para hacer la mejor oposición. Lo que sí tenemos que generar es una síntesis dentro del peronismo que sea electoralmente vistosa y auspiciosa para nuestros vecinos y vecinas. Creo que tenemos las mejores propuestas, tenemos buenos compañeros y compañeras y ahora nos queda ese proceso de poder discutir cuál es la mejor opción para estas elecciones. Pero siempre pensando en que nuestro objetivo principal es poder recuperar el distrito para poner lo que hablábamos al principio, ¿no? Para poner como prioridad a las personas que hoy más están sufriendo, a los vecinos, a los comerciantes que hoy tienen que bajar la persiana porque el estacionamiento medido los mató, a los vecinos que hoy tienen quejas porque no hay poda, porque no hay seguridad, por distintas cosas. Bueno, es a esos a los que nosotros les debemos una respuesta y sobre todo un peronismo que transforme y que vuelva a interpretar cuáles son los deseos de los trefebrerenses. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos hoy con Gabriela Piovano, infectóloga que últimamente anda por todos los medios, que se ha peleado con medio mundo defendiendo sus verdades. Gracias por tu tiempo, Gabriela. Por favor, gracias a ustedes que siempre me están llamando y me están dando lugar. Y bueno, lo que pasa es que cada día que pasa... más gente quiere opiniones de los que más o menos manejamos el tema y bueno, yo por lo pronto aprovecho porque me interesa por ahí poner mi visión, ¿no? Como decías vos, y bueno, son los medios los que me llaman. Sí, obvio. Aparte porque, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con tu idea, pero la expresás claramente, y eso sirve. Hablando de tu idea, vos ya hace un poco más de 3 meses que te vacunaste. A esta altura, digamos, ya leíste El Capital, los domingos escuchás La Internacional, ves el acorazado de Potequín, cuando vuelven las grullas, te afiliaste al Partido Comunista, o no pasó nada de eso. ¿Vos podés creer que yo vi pasaron las grullas? Obvio, ¿quién no las... Sí. No, ¿quién no las vio? No. Yo vi pasando las grullas. Y el acorazado Potemkin, bueno, había que verlo sí o sí, ¿no es cierto? Aunque sea si te gusta la historia del cine, había que verla. Pero bueno, nada, yo creo que más allá de la humorada, vos fijate cómo se hizo ese lobby gigantesco comunicacional, ¿no? A favor de la vacuna de Pfizer y en contra de la Sputnik V, ¿no es cierto? Y las consecuencias, ¿no? Deplorables que ha tenido esto, inclusive
que haya habido colegas y compañeros del ámbito de la salud que se hayan, digamos, mostrado reacios a vacunarse y lamentablemente se infectaron y fallecieron, ¿no es cierto? Y esto, te digo, no fue solamente por el lobby de la comunicación, digamos, de masas, ¿no? Sino que también estuvo involucrado y mucho el ámbito, entre comillas, científico, ¿no? Sí, eso me llamó la atención, digamos. Yo tengo un familiar incluso que trabaja en la salud, ya se vacunó, qué sé yo, pero tardó un mes y medio en anotarse porque quería esperar, digo, no sé qué querés esperar, le decía pero evidentemente hay todo un combo que hace que la pifiemos por lejos. Y lo más lindo es que ellos acusaban a los que, digamos, bueno, tenemos la vacuna rusa, como podíamos tener cualquier otra, la Sputnik, acusaban de que la tenían por una cuestión de ideología. Ahora ellos que la criticaban no era por una cuestión ideológica, era desde el sentido común. Una cosa rarísima, digamos, cómo cambian las palabras y cómo terminan desvirtuando todo esto, que si no fuese que causara muerte, hasta sería, digamos, cómico, pero en realidad es como vos decís, esto ha causado muertes en Argentina. Totalmente. Lo que pasa es que vos sabés que desgraciadamente es un sector que tiene una ideología, que tiene una mirada, que tiene intereses muy claros y que ellos no trepidan, no tienen escrúpulos, inclusive habiendo puesto en riesgo y habiendo cobrado la vida de sus seres queridos, ¿no? Porque muchísimos de ellos han fallecido sus familiares, etcétera, etcétera. Todas estas muertes evitables, ¿no? Entonces, desde ese punto es donde uno dice, paremos un poquito la pelota, porque más allá de que uno puede tener una visión política, que en el caso mío personal no la niego para nada, pero claramente uno intenta defender las vidas a secas, ¿no? No las vidas de los que van a votar a quien a mí me parece que hay que votar, sino las vidas humanas, ¿no? Las vidas de esas personas que tienen nombre, apellido, que tienen historia y que por ahí justamente por confiarse, ¿no? Por no poder leer, digamos, el trasfondo, ¿no? Ahora yo digo que en este momento nosotros ya tenemos el diario del lunes cada día más patente y fíjate vos con respecto a Brasil, ¿no es cierto? Que si nosotros hubiésemos seguido el consejo de estas corrientes de pensamiento, bueno, hoy sin dudas estaríamos como Brasil, ¿no es cierto? Pero vos hablaste de Brasil y todos sabemos que hoy Brasil es un caos sanitario y que Brasil se incendia y las llamas llegan a todo el continente, porque es así, por la dimensión que tiene Brasil. ¿Cómo tendríamos que hacer acá para tratar, en la medida de lo posible, de que esta situación que venir se va a venir, ¿no? Estar de la mejor manera preparados para afrontarla? Bueno, a ver, nosotros obviamente tenemos que aprender de todo lo que ya nosotros mismos hemos vivido. Cuando la gente el otro día pedía que se cierre la frontera, recordemos que en marzo se cerró la frontera, no es que no se cerró la frontera, pero bueno, después hubo un momento que la presión hizo que se tuvieran que volver a abrir y dar estos viajes, por ejemplo, a lugares donde justamente está hirviendo esto, ¿no? O sea, que esto es lo otro que uno por ahí no puede entender, ¿no? O sea, cómo se permite realmente, porque yo te entiendo que te quieras ir, pero tenés que ir justo a Brasil, donde las cosas están tan mal, o a México, donde las cosas están tan mal. Además de eso, confiar en un privado que te está vendiendo un viaje diciéndote que van por ejemplo, a respetar las normas, y vos creés que te van a hacer un testeo, por ejemplo, que es confiable, cuando de eso depende si vos te quedás 15 días en ese país. ¿Sabés lo que pasa, Gabriela? ¿Sabés lo que pasa, Gabriela? Que lamentablemente mucha gente ve su propio ombligo y nada más. Y entonces, en esta falta de empatía con el otro, es donde vienen los grandes problemas. Porque yo entiendo que puede entrar también por los camiones y por el tráfico
¿no es cierto?, que hay comercial con Brasil y que somos también una ruta hacia China, el Mercosur. Yo eso hasta lo entiendo. No es que estoy de acuerdo, pero entiendo. Bueno, es el trabajo, es el comercio. Ahora, por un descanso que todos los merecemos, ¿no? Pero digamos, por eso, poner en riesgo tu salud, la de los que te rodean, la de tus vecinos, digamos, es una falta de empatía con la sociedad total. Claro, pero además de eso, la ingenuidad de creer que se iban a hacer un hisopado que les iba a dar negativo o positivo verazmente. ¿Me entendés? Bueno. O sea, que tienen plata, pero son idiotas, evidentemente. Evidentemente. Sí, Ahora, yo te digo, por ahí con un sistema de transporte, como vos estás diciendo muy bien, vos podés hacer un corredor de seguridad, ¿no es cierto? Donde los camioneros, como hace, por ejemplo, Formosa, ¿no? Que tiene un sistema de clasificación, y entonces, digamos, ese corredor que se hace de seguridad le garantiza al camionero, ¿no? Recibir, poder parar, tener un descanso, etcétera, etcétera, pero no terciar con el resto de la población. Entonces vos ahí, si vos conseguís que el trabajador se ordene y el que brinda servicios se ordene, o por ejemplo ahora vacunarlos, ¿no es cierto? Obviamente vas a tener menos impacto. Pero claro, esta actividad, por ejemplo, de irte de vacaciones, o sea, yo creo que nosotros estamos en situación de o desplegar realmente una capacidad colectiva de cuidado, donde realmente, por ejemplo, sostengamos el aislamiento a las personas de riesgo, ¿no es cierto? Acompañemos hasta que se puedan vacunar, a que puedan estar asistidas, estar acompañadas, pero estar protegidas, ¿no es cierto? Me parece que eso es el gran desafío que vamos a tener ahora, y si no, bueno, vamos a tener que seguir recurriendo a cerrar la circulación, porque tampoco ningún gobernante va a seguir adelante pensamos, ¿no? Que ningún gobernante, viendo el paredón adelante, va a seguir con el camión acelerado, ¿no? Sí, sí, sí. Y más que se viene por una cuestión hasta climática, el momento más embromado, ¿no? Que es el invierno, los lugares cerrados, en fin, todo eso que ya sabemos. Por último, Gabriela, ¿cuál es tu mirada con esta campaña que se está notando y que se va a ir incrementando de, para poner un título, privatizar las vacunas o la vacunación? Porque hay esa campaña... Y la quieren disfrazar como que los ricos van a hacer una subasta, para después ese dinero va a ir a los pobres, todo, digamos, una cosa, pero ¿cuál es tu mirada? Bueno, mi mirada es de alerta, ¿no? Porque aquel rico que vaya a adquirir una vacuna por fuera del sistema, jamás va a tener garantía de que lo que le están poniendo sea una verdadera vacuna, ¿no? Imagínate el show que se van a hacer todos estos tipos, estimulando a mismo que se fue de vacaciones, le dieron un test trucho para que pueda volver. Imagínate, le van a dar agua en frasquitos diciéndole que es la Pfizer o que cualquiera. Y en ese punto alguien me puede decir, bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa que yo gaste plata al pedo? No, a mí la verdad que no me importa. Lo que sí me importa es que esa persona va a creer que está inmunizada, va a circular y vamos a seguir con el brote. Porque acá, la verdad que si nosotros hubiésemos parado todo 15 días, no hubiese sucedido nada. Pero obviamente entiendo que esto, la globalización del mundo no le dio para tener una respuesta acorde, ¿no es cierto? Y en eso falló el capitalismo, sobre todo. Pero más allá de eso, la idea es que justamente cuanto más tardemos en restringir la circulación, más tardamos en sobrepasar esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en Chile que se ha vacunado mucho y sin embargo explotó el coronavirus con tanta vacunación que se dio? ¿Qué ocurrió?
Bueno, porque ahí tenés, porque nos venden como la gran panacea todo lo que haga el otro, sin decirnos las cuestiones. Primero recordá que Chile era nuestro ejemplo porque no había cerrado, con lo cual tiene circulando el virus desde hace mucho. Cuando vos vacunás, no tenés inmunidad inmediatamente, y a su vez recordá que hay un número de gente que igual se va a infectar. Ellos están vacunando con la vacuna china que tiene un 60%. Quiere decir que por más que se vacunen, tienen circulación, y ellos ya venían colapsando su sistema de antes, porque no hicieron caso al tema de cerrar. Entonces ahora tienen que cerrar, y yo te digo esto, a Israel le pasa lo mismo. Israel tiene una excelente velocidad de vacunación, sin embargo está todo cerrado, porque el hecho de que ellos abrieron la escolaridad, no cerraron, etcétera, etcétera, llevó a una crisis sanitaria que la vacuna no la va a sacar de esa crisis. Lo que lo va a sacar de esa crisis es restringir la circulación para disminuir los nuevos casos. Gabriela, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, sostengamos y estemos preparados para que se viene un coletazo, pero también después de esto vamos a estar todos mejor. Así que muchísimas gracias por la invitación de siempre. Muchas gracias. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapuntos la infectóloga Gabriela Piovano. Vamos a un corte y al regreso estamos con otro entrevistado vía Zoom, con Marcelo Koenig, diputado nacional, pero también historiador, para hablar del 24 de marzo de 1976. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfrutá Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Y antes de ir a la nota con Marcelo Koenig, nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Esta vez fuimos al municipio de Pilar, donde allí se está llevando a cabo un programa de reconvención lumínica en distintos barrios del distrito de Pilar. Esta nota que realizamos con su intendente, Federico Achával, que esto nos decía. Bueno, hoy estamos acá en el barrio Pilarica, llevando adelante el programa de Pilar se enciende. Asumimos el compromiso con todos los pilarenses de transformar la vida y de llegar a todos y cada uno de nuestros barrios. Este programa de Pilar se enciende tiene como característica justamente eso, ¿no? Un reclamo histórico de todos nuestros barrios de Pilar, de la necesidad de mejores luminarias para transformar la vida de tanta gente, tantos trabajadores que a la mañana van a tomar el colectivo para ir a trabajar, y este nuevo programa justamente les va a dar mucho más seguridad. Muchos comerciantes que nos dijeron tantos años que tenían que cerrar la persiana cuando empezaba a hacerse de noche por miedo a la inseguridad. Tantos vecinos que nos decían la necesidad de recuperar el espacio público en nuestras plazas, nuestros parques, para que la familia se pueda juntar cuando por ahí empieza a oscurecer. Eso no era posible, y este programa justamente busca transformar todas esas historias en realidad, ¿no? En dejarlas en el pasado, en que realmente Pilar se empiece a encender. Hoy empezamos con las primeras 300 luminarias en el barrio Pilarica, pero estamos convencidos que este programa va a llegar cuanto antes a cada uno de los barrios. Tenemos la vocación de transformar las 46.000 luminarias de todo el distrito para llegar a todos y a todas.
Y ahora sí, del municipio de Pilar nos vamos a la nota que le realizamos al diputado nacional e historiador Marcelo Koenig. Marcelo, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, vos sos profesor de historia y también una cosa es la mirada que pueden tener los hombres y las mujeres contemporáneas de esa época, y otras las nuevas generaciones que vivieron siempre en democracia. ¿Cuál es la mirada que vos observás que tienen esas nuevas generaciones con respecto a lo que aconteció ese 24 de marzo de 1976? Yo era muy chico, tenía apenas 11 años cuando fue el golpe, pero claro, digamos, a mi generación la asignó, ¿no? Yo hice toda mi adolescencia, todo mi colegio secundario en dictadura, y sin duda que fue un hecho determinante, y determinante, como vos bien decías, de la historia argentina. Ese golpe cívico-militar fue un golpe que llegó a extremos de genocidio que no había hecho ninguno de los golpes anteriores, ¿no? Estoy refiriéndome a los golpes del 55 en adelante, que tienen en su haber fusilamientos, como los de José León Suárez del 9 de junio del 56, como los fusilamientos del 22 de agosto durante el gobierno de Lanuse, en Trelew. Es decir, no es que esos golpes de Estado no se habían animado a cruzar la línea de sangre, como se le dice, pero sin duda que ensayó en dos aspectos una especie de solución final, así, haciendo la metáfora con los nazis, ¿no? Digamos, respecto al peronismo, que son, primero, el tema del asesinato de de miles de militantes, la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, y después la destrucción de la industria. Sí, pero aparte, disculpame Marcelo, también, digamos, no solo te elimino físicamente, sino que me apropio de tus bienes, me apropio de tus hijos si los tuviste, ¿no es cierto? Lo tuviste en la clandestinidad, una cosa bastante aterradora. Sí, sin duda, pasó cualquier límite de humanidad, porque lo que sucede con esos genocidios generalmente es que se deshumaniza al otro, entonces lo transforman en una cosa, y se puede llegar a esos extremos que vos decías, no solamente secuestro, tortura, asesinatos, vuelo de la muerte, sino que además hasta apropiarse de sus hijos, ni hablar de sus bienes, ¿no? Digamos, muchos negocios se hicieron con los bienes de los desaparecidos, porque también hubo una complicidad civil de esa dictadura, y una de esas complicidades era aquellos que triangulaban y transformaban en líquido esos bienes que se apropiaban. Sí, y yo me acuerdo, hablando de complicidad civil, uno enseguida tiene la figura de Martínez de Oz, tiene la figura de los grupos concentrados, que se concentraron más en esa época, pero también hubo complicidad de cierta izquierda. Yo recuerdo las paredes pintadas días antes del golpe por un gobierno cívico-militar, y lo firmaba el Partido Comunista, digamos, por decir algo. O Balbín mismo diciendo, no tengo soluciones, como que todos se abrieron de gamba, digamos, en ese instante previo al golpe del 24 de marzo. Sí, o Casieldo Herrera, me rajo, me voy, qué sé yo, un dirigente de la CGT. Es cierto que un sector de la izquierda pensaba en Videla como un general democrático. Y también es cierto, como vos bien decías, que Balbín hablaba que la principal guerrilla que había que destruir era la guerrilla fabril, ¿no? Aludiendo a los dirigentes sindicales combativos de aquella época. Acá hubo una complicidad que está más allá de, como vos bien decías, los beneficiarios reales de ese proyecto que convirtieron las Fuerzas Armadas en su ariete, que fueron los grandes grupos económicos concentrados, que podemos simbolizarlo en Martínez de Oz, pero las complicidades fueron mucho más grandes que eso. Sí, y siguen hasta nuestros días, porque la democracia tampoco pudo revertir esta cuestión, ¿no? El golpe de marzo del 24, precisamente el golpe del 24 de marzo del 76, nos encontraba con un trabajador
que prácticamente llevaba el 50% del Producto Bruto Interno en sus bolsillos, ¿no es cierto? El 48% en el sueldo y el 2-3% en obras sociales, o sea, estaba en el 50%, en el famoso 50-50. Y hoy hemos retrocedido a 40 años después, digamos, 45 años después, hemos retrocedido 20 puntos. Estamos en el 30, un poco más que yo. O sea, que esto habla también de que lo comenzó en el 76, después también se siguió con idas y vueltas en democracia. Esta concentración del dinero, digamos. Efectivamente, lo primero que tenemos que entender es que el golpe fue hecho para eso, ¿no? El golpe fue hecho para religar a la Argentina con las nuevas condiciones de la dependencia de la globalización, con la hegemonía del capital financiero y con la destrucción de los trabajadores, como actor y protagonista, pero incluso más profundo, el proyecto del peronismo. Rojas decía que para acabar con el peronismo había que acabar con las chimeneas, y eso es lo que vino a hacer esa dictadura. Por eso no nos tiene que sorprender que más allá de que se avanzó bastante en algunos gobiernos populares dentro de la democracia, en general nunca hemos podido recuperar los índices de distribución de la riqueza de aquel marzo del 76. Sí, y aparte, para ir a una situación actual, en este momento con tantos trabajadores desocupados, digamos, eso también hace caer el salario de los trabajadores. O sea, digamos, es toda una lucha que me parece que a este gobierno se lo va a jugar no solo por cómo reaccionó frente a la pandemia, sino si logra revertir esta tendencia de que los sueldos cada vez alcanzan menos. Sí, incluso Perón decía que gobernar es crear trabajo. Qué capacidad que tenga para después de que logremos hacer esa épica de la vacunación masiva y lograr la inmunidad comunitaria, cómo volvemos a poner en marcha la economía. Pero también hay que decirlo, el capitalismo en esta época, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, es un capitalismo excluyente, donde cada vez se genera menos trabajo, empleo, es decir, trabajo con derechos. Y me parece que eso es una cosa que el peronismo tiene como desafío romper. Así como el primer peronismo se enfrentó y logró superar a una división internacional del trabajo y de la producción que nos ponía a nosotros como meros productores de materia prima, y con una mayoritaria contratación del trabajo en cuestiones rurales, bueno, evidentemente hoy nosotros tenemos que romper ese capitalismo de la exclusión. Me parece que este es el gran desafío estratégico, incluso que trasciende esta gestión de Alberto Fernández. Bueno, una de las máximas de Perón y del peronismo era que gobernar era crear fuentes de trabajo. Sin lugar a dudas, esa es la misión que tendría que tener todo gobierno peronista. Si no crea fuente de trabajo, no es un gobierno peronista. Puede estar más en lo social, pero si no se crea fuente de trabajo, evidentemente no es un gobierno peronista. Ahora, yo te quería preguntar una cosa, Marcelo. Se habla del 24 de marzo, se habla del golpe militar, pero no se habla de Isabel Perón, que fue la primera presidenta, ¿no es cierto?, en la historia de Occidente, y en este caso de la Argentina, y que estuvo 5 años presa. Como que Isabel Perón se le ignora, pero no es que se la ataca directamente se le ignora. No hablemos de Isabel porque parecería ser que hace ruido. Efectivamente, ¿no? Pareciera como que el golpe no se lo hubieran dado a nadie. Isabel en ese sentido es injustamente ignorada, porque más allá de sus límites, de sus contradicciones, de su vínculo difícil de explicar desde el peronismo con López Rega, de los miles de cuestiones que podamos decir de ella era una presidenta democrática. Sí, y no solo eso, sino que a veces se la descalifica directamente como diciendo, bueno, no estaba a altura, estuvo ahí de casualidad, no estaba a altura de circunstancias, y muchos se olvidan que 10 años antes había venido a la Argentina, a una Argentina donde el peronismo estaba entre el neoperonismo, eso de hagamos peronismo sin Perón, y estuvo casi un año en la Argentina,
y terminó con el neoperonismo. Paseó por toda la Argentina, digamos, dio la imagen de una mujer política, digamos, 10 años antes, que eso también está olvidado, no lo discutamos. Efectivamente, en el 65 ella vino y desarmó el aparato del bandorismo, y fue acompañada por muchos que después fueron contradictores de ella, ¿no? Uno de los que estuvo en su custodia fue Dardo Cabo, uno de los fundadores de Descamisados, que después se integró a Montoneros. Es decir, claramente ella vino a jugar ahí un rol en un momento en donde el peronismo de Perón estaba absolutamente cuestionado, y ella fue clave en la batalla electoral de Mendoza, donde Corbalán Narclares venció a Cerú García, que era el candidato bandorista. Exactamente. O sea, demostró que era una mujer de la política, digamos, 10 años antes. Y después, como vos decís, tuvo cosas criticables, otras que no, pero lo que yo recuerdo, un mes antes del golpe, en la CGT, hace un discurso del Perón y les dice a los dirigentes gremiales, no se equivoquen, no vienen por mí, vienen por el humo de las chimeneas. Sí. Yo creo que más allá de los límites de Isabel, como decíamos antes, ha sido justamente olvidada. Porque como presidenta democrática debía ser respetada. Y a veces esa idea de decir que no estaba a la altura de las circunstancias actúa como una justificación del golpe, ¿no? Yo esto lo tengo hasta de mi propia vivencia personal, siendo muy pibe, y escuchar a mi abuelo decir cuándo vienen los militares. La verdad que a mí me da vergüenza ajena. Es que, digamos, yo tengo algunos años más que vos. La clase media estaba pidiendo el golpe, fue cómplice de alguna manera en ese golpe, aunque no supiera cuáles iban a ser los alcances reales de ese golpe, el genocidio, la destrucción. Sí, cuando vino el golpe del 76 yo tenía el doble de años que vos, por ejemplo. O sea que para mí fue una cosa muy... Y aparte era crónica de una muerte anunciada, porque era una cosa que se sabía que iba a venir, y bueno, y se hizo muy poco al respecto. No se comprendió lo que vendría por ahí. Es cierto que la muerte de Perón, digamos, bueno, era como dejó huérfano a toda una generación, ¿no?, que había luchado porque duró el país, y fue un golpe muy duro, es cierto esto también, pero evidentemente me parece que hay una descalificación a la figura de Isabel Perón que no tendría que ser así. Yo no soy un exegeta de ella, ni tengo por qué defenderla, pero me parece que lo que es inconcebible es que hoy, 45 años después, por ejemplo, en la Casa Rosada, en el Salón de los Bustos de los expresidentes, no está el busto de Isabel Perón, que incluso ya fue hecho ese busto. No lo ponen por una cuestión, esta que decíamos antes, y mejor dejémoslas ahí en el olvido, digamos, no traigamos acá a la figura de Isabel Perón. Me parece que es un error, pero bueno. Hubo presidentes mucho peores para las consecuencias para Argentina que tienen su gusto ahí, así que digamos, no tendría por qué no estar ahí, no hay ninguna razón que avale que ese gusto no esté entre los presidentes democráticos de la Argentina. Por último, Marcelo, y para despedirte y yendo ya a la actualidad, este sábado en el Congreso de la Nación creo que habrá una sesión donde se va a tratar precisamente el tema de esto que se llama el pago de la ganancia que realizan los trabajadores. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Sí, efectivamente, yo creo que vamos a hacer una deuda pendiente, que vamos a legislar en torno a una deuda pendiente que tiene que ver con que, yo digo que en principio yo no estoy de acuerdo con ningún impuesto a los trabajadores, aunque es cierto que no podemos encuadrar en una misma categoría aquel que gana un salario pequeño para mantener a su familia y los CEOs que ganan enormes salarios. Entonces tenemos que encontrar ahí una especie de equilibrio, una especie de distinción entre unos y otros, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es elevar el piso para que nuevamente, como fue durante la etapa del kirchnerismo, que vuelvan a pagar el 10% de los salarios más altos,
ese impuesto y no el 25% como están pagando hoy, ¿no? Una de las promesas de campaña de la derecha fue que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, y lo que hizo fue extenderlo. Y bueno, nosotros venimos sin hacer tantas promesas ni tanta acá, venimos a poner un poquito de justicia y volver ese impuesto a solamente un pequeño grupo, que son aquellos que más plata ganan, ¿no? Digamos, son aquellos que ganan por encima de 150.000 pesos. Tanto las jubilaciones como los... Marcelo, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapuntos Marcelo Corbin. Esto fue todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene, miércoles 22 horas, para más Cuestiones y Contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.